Buenos días, compañeras, gracias nuevamente. Me encuentro en este momento con Leonardo Castellón, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y don Víctor Garro, director del posgrado de Administración Pública también de esta universidad. Gracias por acompañarnos. Buenos días. A ambos. Buenos días. Entremos en materia, el pronunciamiento de la escuela sobre el tema, ¿cuál es el problema con las exoneraciones que ustedes lo puntualizan en esta información? Buenos días, don Leonardo, primero. Gracias, César. Buenos días a usted. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el grupo de profesores que forman parte de la Asamblea de Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica tuvimos un espacio de discusión en función de una solicitud expresa del Consejo Universitario donde nos pide que analizáramos el proyecto de ley, el expediente 20.580, y varios de los puntos que analizamos, uno tiene que ver precisamente de cómo como sector público tenemos que mejorar en muchas áreas, porque nosotros como Estado tenemos que atender las necesidades, y una de las maneras es precisamente financiar las instituciones públicas, los programas públicos que tienen que resolver estas necesidades. Pero justamente cuando nosotros analizamos lo siguiente, César y don Víctor, si nosotros hiciéramos la comparación de que el gobierno es como una familia que recibe al mes 100,000 colones. Ese es el ingreso que tiene, pero que gasta 215,000 colones al mes. Eso significa que al mes tenemos que endeudarnos, conseguir por otras vías esos 115,000 colones. Entonces, bueno, cuando nosotros analizamos el proyecto de reforma fiscal, justamente no solamente hay que racionalizar el gasto, sino que también se tiene que buscar cómo aumentar esos ingresos. Y entonces, cuando analizamos precisamente el componente de ingresos para financiar la actividad del Estado, nos damos cuenta que se ha utilizado la herramienta de las exoneraciones para precisamente, entre comillas, buscar favorecer algunos sectores para que desarrollen mejor su actividad económica. Sin embargo, la cantidad, digamos, de grupos que han recibido ese beneficio y el tiempo en el que lo han recibido, nosotros hemos visto como uno de los asuntos a resolver para poder lograr aumentar la base imponible, pero también para poder aumentar los ingresos que son necesarios en la situación en la que estamos. Don Víctor Garro, sobre este tema de las exoneraciones. Sí, aquí lo que es importante recordar es que básicamente nosotros queremos una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más justa, una sociedad en la cual el 20% de la gente más pobre recibe únicamente el 4% del ingreso, mientras que el 20% de las personas más ricas reciben cerca del 50% del ingreso. Cuando nosotros estamos viendo que en el presupuesto 2019 el 41% del presupuesto va hacia el financiamiento de deuda, y básicamente el 53% de las fuentes de ingreso del Estado para el próximo año son vía deuda, nos damos cuenta que el tener o mantener un sistema de elusión, que es lo que permiten las exoneraciones, pues es una manera que empieza a presionar las finanzas públicas, porque precisamente quedaría menos recursos para atender las necesidades de las personas a través de los programas sociales. Y mientras más dilate este proceso de buscar recursos, el nivel de deuda sigue creciendo y cada vez habrá menos dinero para atender estas necesidades. Piense que según la encuesta de hogares de 2017, cerca del 13% de los ingresos familiares en Costa Rica provienen de subsidios que se dan a través de programas sociales. Si en la medida en que crece la deuda, esos subsidios van a ser cada vez menos, se podrán financiar cada vez menos, y esto va a agravar las condiciones de vida de las personas que menos tienen. Entonces, es necesario dotar al Estado de los recursos necesarios a través de la reforma, que lamentablemente se ha ido erosionando el efecto. Ahora realmente lo que estaría aportándose se estimaría en 1.2 y no en la meta que se había destinado. Y por otro lado, el gasto social cada vez tiene una mayor presión, y eso se debe entre los factores que explican esto es que el sistema tributario costarricense responde a una realidad que teníamos a mediados del siglo XX, cuando éramos una sociedad orientada más hacia la agroindustria, pero hoy día el grueso de las actividades sociales son de servicios. Entonces, mantener ese sistema de exoneraciones
tan alto, donde básicamente todos los grupos de poder que están siendo afectados van hacia el Ministerio de Hacienda, vienen a la Asamblea y logran que se les saque, realmente lo que están afectando es a los sectores que más necesidad tienen de apoyo del Estado para combatir la pobreza o para poder tratar de salir de ella. Decían don Víctor y don Leonardo, y voy a leer aquí textualmente el comunicado de prensa de la Universidad de Costa Rica, que el pronunciamiento señala además que el abuso de exoneraciones fiscales, así como las diversas legislaciones relativas a remuneraciones en el sector público, han generado una cultura de clientelismo político de diferentes sectores sociales y empresariales, los cuales buscan mantener privilegios fiscales y de renta que introducen distorsiones que rompen las capacidades de generar consensos y de forma democrática, que parece que es lo que en este momento estamos sufriendo. La situación en la que nosotros estamos es realmente complicada. Creo que, bueno, en los diferentes sondeos que hemos leído, se habla de que cerca del 85% de los costarricenses estamos de acuerdo en el tema de reforma fiscal. Claro, pero el tema es que la discusión está en el cómo. Pero nosotros queremos además agregarle a la pregunta de reforma fiscal ¿para qué? Entonces, si nosotros hablamos del tema de las exoneraciones, de algunos esquemas que se han generado desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en la normativa relacionada con empleo público, efectivamente todos tenemos que ceder. Todos tenemos que reconocer en qué de repente hemos tenido pequeños o grandes excesos y que en este momento tenemos que deponer. Y en la discusión nacional, lamentablemente, nos estamos centrando en pequeñas cosas. Y tenemos que hablar de empleo público, por supuesto que tenemos que hablar de empleo público. El gobierno había anunciado unas propuestas relacionadas con empleo público. El expediente 20.580 contiene algunos elementos que de repente no pudiera, para algunos grupos no es suficiente. Sin embargo, se está poniendo en la mesa y tenemos todos que dar ese paso al frente, no solamente defender nuestros espacios, lo que podríamos llamar eventualmente privilegios, y por eso en el pronunciamiento nosotros lo señalamos. Y claro, aquí en la Asamblea Legislativa, que es el lugar en el que estamos llevando a cabo esta entrevista, pues efectivamente están en juego diferentes intereses y proteger los intereses y los beneficios que nosotros tenemos. Pero también, César, en el pronunciamiento nosotros ponemos que la Universidad de Costa Rica debe ser ejemplo también en el tema de la austeridad y el manejo eficiente de los recursos. Recientemente la universidad renegoció su convención colectiva a la baja en cuanto al impacto presupuestario que eso tiene, pero perdón que insista, César, tenemos que hacer, y nuestro pronunciamiento va precisamente en verlo de manera integral, es decir, que nosotros tenemos que tener claro de que este país somos de los que tienen la mayor desigualdad. Y es una responsabilidad de todos y todos tenemos que ceder. Un estudio de OCDE determina que aplicando la carga tributaria que tiene nuestro país, es decir, se hace una comparación en Costa Rica sin la aplicación de carga tributaria y con aplicación de carga tributaria, no logramos disminuir la desigualdad como sucede en países como Finlandia, donde efectivamente la aplicación y la inversión social que se hace logra disminuir la desigualdad. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de personas en condición de pobreza y eso yo no lo escucho en la discusión grande, y esos son los elementos que nos tienen que llevar a mejorar el proyecto y a lograr mejorar la calidad de vida de las personas, que al final de cuentas es para las cuales el Estado existe. Don Víctor Garro. Sí, ahí lo que es importante recordar es que las exoneraciones tuvieron algún sentido en que pudieran permitir el desarrollo de ciertas actividades, pero no podemos estar pensando que una exoneración siga por 30, 40 años sin que se mejore la efectividad. Hay que entender que esas exoneraciones deben permitir ciertas condiciones, pero eso no puede ser para siempre. Y además, la misma Constitución nos dice que todos tenemos que contribuir al financiamiento de los programas públicos. Entonces, de pronto esas exoneraciones se vuelven un elemento perverso porque los diferentes grupos se acostumbran y pretenden tener esa actitud. Y el clientelismo político lo empezamos a observar como los diferentes diputados empiezan a ceder a las presiones de distintos grupos. Por ejemplo, el enganche de los salarios de los médicos, que de pronto se pone, luego se quita y luego se vuelve a tratar de revisar. Eso es un típico ejemplo de ese clientelismo político. Y aquí el llamado de atención es que debemos pensar en la mayoría, tenemos que pensar en los diferentes grupos que están en pobreza. Piénsese que el ingreso promedio de este país es 1 millón de colones, pero el 60% de los hogares de este país están por debajo de ese nivel de ingreso, y sencillamente en la medida en que nosotros mantenemos la ilusión, mantenemos las exoneraciones por la presión de ciertos grupos porque tienen lobby que no lo tienen las personas de menor ingreso, pues sencillamente lo que estamos es haciendo que la posibilidad de que la política social
sea inclusiva, pues se mantenga nada más conteniendo pobreza y no tratando de llevar al desarrollo a todas esas personas. Ya tenemos que ir finalizando, pero sí me gustaría puntualizar, cuando hablamos de exoneraciones, ¿qué áreas, qué sectores en estos momentos ustedes tienen ejemplos de que reciben muchas exoneraciones en este momento en el país? Sí, bueno, hay que pensar en todos las organizaciones económicas sociales que tienen, por ejemplo, un régimen, se les da un régimen distinto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se les va a dar un régimen distinto? Si en otros países o organizaciones similares pues tributan exactamente igual. ¿Como cuáles sectores podríamos hablar, don Leonardo Castellón, ya para ir concluyendo? Sí, vamos a ver, el tema es que nosotros podríamos puntualizar, César, de alguna forma, digamos, algún tipo de organización social o algún tipo de sector empresarial. Sin embargo, es que este es un tema que lleva 30 años, ¿verdad? Entonces, en diferentes momentos históricos se le ha querido favorecer a algunos sectores. Podríamos mencionar, por ejemplo, los famosos CATs, ¿verdad? Los certificados de abono tributario para ciertos sectores, que los mecanismos no han sido de alguna manera efectivos para lo que se quiere. Entonces, y es que estas exoneraciones que nosotros mencionamos, también las podríamos ampliar de nuevo aquí a un tema de ciertos privilegios, César. Entonces, nosotros hemos querido poner ese puntito en nuestro pronunciamiento para generar debate, pero también para abrir y ver en qué medida nosotros, los diferentes grupos que estamos representados, instituciones públicas, sector privado, economía social, algunos hablan de iglesias, por ejemplo, de que todos tenemos que reconocer cuál es nuestro punto de aporte y qué no estamos aportando como lo hacen otros sectores. Bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, don Leonardo Castellón. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y es parte del aporte que la universidad quiere hacer para este debate. Muchas gracias. De la Escuela de Administración Pública, y don Víctor, que es director del posgrado también de Administración Pública de la UCR. Volvemos al estudio con más información.